Hola amigos. ¿Se está gestando en el mundo el G2-7? Lo digo, porque en el mundo hay 197 países y ayer comenzó en La Habana el G77 más China. Y si uno empieza a hacer cuentas, entre la ampliación del BRICS, y demás Gs, pues no me extraña que al secretario general de las Naciones Unidas Antonio Guterres, se le escapara ayer al llegar a La Habana, que el mundo le está fallando a los países en desarrollo. Menuda bronca le espera por ese desliz. Nicolás Maduro también tuvo una buena en Hong Kong, cuando un periodista le hizo una pregunta en inglés, y Maduro le dijo, estamos en China, habla en chino, porque tenemos intérpretes, dando a entender que el mundo ya está harto del imperialismo anglosajón. El evento del G77 más China, cuenta con la presencia de una treintena de jefes de Estado, y más de un centenar de delegaciones que abordarán los principales retos de los países del sur. Donde también habló Maduro, y dijo en La Habana, que el país anfitrión Cuba, es el epicentro de los pueblos de la resistencia de América Latina y el Caribe. Esta es nuestra casa, es nuestra familia, donde nadie pretende destruir a nadie. Expresó que pueblos del sur tienen que buscar los propios caminos y modelos políticos, y no aceptar los dictados de ninguna potencia. Dijo que debe impulsar una cooperación en educación vinculada a la ciencia y tecnología. No podemos renunciar al conocimiento, la ciencia y la tecnología, por muy pequeños que sean nuestros países, para lograr una independencia comunicacional, agregó Maduro. El presidente agradeció la ayuda de Rusia, China, Cuba y la India, por haberle permitido a su país tener las vacunas en medio de la pandemia, y en el contexto de las medidas coercitivas occidentales. El G77 más China, debe impulsar una poderosa medida para que cese el bloqueo, manifestó el mandatario venezolano. A su llegada al Palacio de las Convenciones de la isla, Maduro destacó, será una cumbre histórica. Y dijo que el siglo XXI será el siglo de los países del sur. El mandatario venezolano llegó a Cuba procedente de Argelia, donde hizo una parada, tras su gira por varias ciudades de China, país donde sostuvo un encuentro con su homólogo Xi Jinping, y suscribió más de 30 acuerdos en temas de ciencia, tecnología, energía, comercio, agricultura, minería, y educación, entre otros. También el titular de Naciones Unidas tomó la palabra, y dijo que los estados están actualmente enredados en una maraña de crisis mundiales. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, intervino este viernes en la cumbre del grupo del G77 más China, que se celebra en La Habana, donde denunció que el mundo le está fallando a los países en desarrollo. Frase que habría que matizar muy seriamente, porque a mí me suena como que el mundo le está fallando al G7. ¿Será posible esto? ¿No hubiese sido más acertado decir que el G7 le ha fallado estrepitosamente al mundo? En su alocución señaló que los países que conforman este bloque, el de los países en desarrollo, en las últimas décadas han sacado a cientos de millones de personas de la pobreza y se han aunado en las Naciones Unidas, en la búsqueda de soluciones globales y de solidaridad. No obstante, ahora se ven enredados en una maraña de crisis mundiales. La pobreza va en aumento, el hambre es cada vez mayor, los precios están disparados, la deuda es exorbitante y los desastres climáticos son cada vez más frecuentes, mencionó Guterres. Pero yo digo que en la forma que lo dice, y al mencionar que el mundo le está fallando a no se sabe quién. Hay que tener mucho cuajo para decir semejante cosa, conociendo lo que han hecho los colonizadores del G7 en el mundo. Añadió que la conclusión es clara, el mundo le está fallando a los países en desarrollo y para cambiar eso se necesitan acciones. ¿Qué frase más bonita? ¿Pero qué acciones? Transformar las Naciones Unidas en lo que verdaderamente tendría que ser, por ejemplo, que todo el mundo se tendría que unir para aislar al G7 y combatir sus latrocinios históricos. Ya basta de frases huecas, que pueden decir una cosa y la contraria, solo para que alguien no se moleste, y poder seguir chupando de la piragua de los cargos floreros, mientras el mundo es gobernado por un capitalismo salvaje que solo responde a las exigencias de las élites fascistas. En fin, Guterres, que el alegato que hiciste después, en favor de un mundo multipolar, no te lo crees ni tú mismo, cuando las Naciones Unidas que tú presides han sido una marioneta en manos de los países capitalistas.
Para semejante viaje no te hacían falta tantas alforjas, ni gastar tanto queroseno, solo para cobrar unas dietas de viaje degustando excelentes viandas en lujosos hoteles. Sobre la guerra, ¿qué se puede decir después de lo que dijo el general alemán, de que la guerra iba a durar 10 años más? Pues nada, que seguramente será así, si antes no queda interrumpido el tiempo por una guerra nuclear. Parece que los políticos alemanes le han hecho caso, y se vuelcan para que Rusia no pueda ganar. ¿A qué situación piensan llegar? Según informes turcos, el ejército ucraniano ha comenzado a almacenar armas críticas como misiles ATACMS, sistemas HIMARS, misiles Scalp, y sus similares Storm Shadow, varios vehículos aéreos no tripulados kamikazes, y municiones de uranio empobrecido en las centrales nucleares de Khmelnytsky y Rivne, en el oeste de Ucrania y las regiones circundantes. Como Rusia no ataca las centrales nucleares, las armas y sistemas de municiones más importantes comenzaron a almacenarse ahí en grandes almacenes. Alemania por su parte anunciará las entregas de misiles Taurus a Ucrania en las próximas 2 semanas. El ministro federal de Defensa alemán, Boris Pistorius, dijo que la decisión final sobre el suministro de misiles de crucero Taurus a Ucrania podría tardar 1 o 2 semanas más. Sobre esto habló en la primera conferencia de paz de Westfalia en Münster. Pistorius destacó que el retraso no indica incertidumbre o vacilación por parte del gobierno federal. La República Federal de Alemania debe mostrar prudencia. Entendemos que esto puede causar malentendidos entre nuestros socios ucranianos, pero la seguridad y la consideración de todas las consecuencias para Europa son lo primero, dijo Pistorius. El ministro de Defensa alemán también aclaró que los misiles de crucero Taurus tienen un alcance significativamente mayor en comparación con otros tipos de armas suministradas anteriormente a Ucrania. Se trata de un producto industrial muy complejo y este aspecto no se puede pasar por alto. Actualmente Alemania dispone de unos 500 misiles de este tipo, sin embargo, como señaló Pistorius, la mitad de ellos están obsoletos y no cumplen con los requisitos modernos, mientras que la otra mitad necesita ser modernizada y reprogramada. Teniendo esto en cuenta, Ucrania puede recibir alrededor de un centenar de misiles de este tipo de Alemania, pero claro, como están también los similares de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y algún que otro país más de la OTAN, que si los guardan en centrales nucleares no pueden ser destruidos, ¿a qué se enfrenta Rusia? Todo esto fue adornado por la ínclita ministra de Asuntos Exteriores alemana, Annalena Baerbock, que llamó dictador al líder chino Xi Jinping, para calentar el ambiente. Dijo la erudita Annalena Baerbock, la finalización exitosa de la operación rusa en Ucrania sería una señal para dictadores de este mundo como Xi Jinping, en referencia a una victoria de Rusia sobre la OTAN en Ucrania. Vamos que todos sabemos a qué se refería. Pero seguramente muchas personas se preguntarán por qué el general alemán cifró en 10 años la duración de la guerra, y yo el tema lo tengo muy claro, la OTAN pretende prolongar el conflicto tanto tiempo. Primero porque creen que la economía rusa se derrumbará si la guerra se prolonga contra las mayores economías del G7, y en segundo lugar, porque ahora mismo la OTAN al carecer de misiles hipersónicos será destruida por Rusia, sin siquiera tener garantizada la destrucción mutua asegurada, y con los brazos de los ucranianos se está haciendo una guerra a cuentagotas, con la esperanza de que en ese plazo Estados Unidos consiga misiles hipersónicos. Pero no sé yo, si Rusia caerá en esa trampa. Hoy el Ministerio de Defensa ruso ha hecho público que ha equipado los cisnes blancos con misiles con un alcance de 6.500 kilómetros. Los portamisiles estratégicos rusos Tu-160 recibieron misiles de crucero XBD. El Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia ha anunciado oficialmente la introducción de nuevos misiles de crucero XBD, el armamento de los bombarderos supersónicos estratégicos Tu-160, conocidos como cisnes blancos. Según los datos facilitados, el alcance de vuelo de los nuevos misiles es de 6.500 kilómetros, lo que los convierte en uno de los de mayor alcance de su clase. Y para que nos hagamos una idea, puede atacar la base de la OTAN más alejada que está en España. Desde el cielo del lejano oriente ruso, no tendrían que acercarse ni a los Urales para destruir las bases de la OTAN en toda Europa incluidas las de España.
Esta actualización del armamento de los bombarderos mejora significativamente el potencial del componente de aviación estratégica ruso, permitiéndole responder eficazmente a diversas amenazas militares, incluso cuando se encuentra a una distancia considerable de un enemigo potencial. El bombardero Tu-160 es uno de los elementos clave del escudo nuclear ruso. Es capaz de transportar hasta 12 misiles de crucero, lo que lo convierte en uno de los vectores aéreos de armas nucleares más potentes. Por su parte, la OTAN está acosando a Rusia, pero en las mismas puertas de Moscú, el Pentágono decidió hacer ruido con armas nucleares frente a Crimea. Un bombardero estratégico estadounidense apareció sobre el Mar Negro por primera vez en 2 años. Un bombardero estratégico estadounidense B-52H Stratofortress 3 fue avistado en el espacio aéreo del Mar Negro, según los informes. El avión despegó de la base militar de Sigoneia ubicada en Italia, después de lo cual el avión sobrevoló el territorio de Bulgaria y Rumanía. Se desconoce el destino final de este vuelo. Este evento atrajo una mayor atención de los medios de comunicación mundiales, ya que el B-52H Stratofortress 3 es uno de los bombarderos más importantes del arsenal de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Es capaz de transportar tanto armas convencionales como ojivas nucleares, lo que hace que su aparición en la región del Mar Negro sea un acontecimiento significativo en el ámbito internacional. Aún no hay comentarios oficiales de los representantes estadounidenses sobre el propósito y la ruta de vuelo de este bombardero. Sin embargo, vale la pena señalar que aviones militares estadounidenses ya han volado en esta región. Sin embargo, teniendo en cuenta los datos de fuentes abiertas, desde el inicio de la operación especial no han aparecido aquí bombarderos estratégicos, lo que puede indicar que la escalada militar sube de tono a cada hora que pasa. Según datos citados por el Wall Street Journal, la Casa Blanca está considerando planes para dotar a Ucrania de misiles ATACMS. Un posible cambio de posición podría deberse a las preocupaciones del Pentágono sobre el posible agotamiento de las reservas de misiles estadounidenses. En este sentido, Washington podría aprobar la transferencia de un número limitado de misiles ATACMS. Se espera que la entrega de misiles ATACMS esté condicionada al compromiso de Ucrania de no utilizar armas estadounidenses para acciones ofensivas en territorio ruso. Algo que, como todos sabemos, es mentira. Los funcionarios estadounidenses también dijeron que a Ucrania le llevaría varios meses obtener municiones guiadas con precisión GLSDB, con un alcance de disparo de unos 145 kilómetros. Si bien los ATACMS no pueden ayudar directamente a las fuerzas ucranianas a romper las defensas, los funcionarios esperan que permitan a Ucrania atacar ciertos centros logísticos y cuarteles generales críticos para mantener el apoyo y los suministros, dice el informe. Según The Hill, Estados Unidos ha estacionado una gran cantidad de personal de 375.000 personas, en 66 bases militares en la región del Indo-Pacífico, y el presupuesto de defensa de Estados Unidos para 2024 también es bastante grande y está centrado en China. Mientras Estados Unidos empuja a la OTAN a la guerra con Rusia, también empuja a Japón, Corea del Sur, Filipinas y Australia a la guerra con China, y Washington también se está preparando para un posible conflicto importante con China. También se ha detectado una actividad sospechosa de la flota de submarinos de la Armada Británica. En 2 días, 2 submarinos nucleares multipropósito se hicieron a la mar a la vez, el Odea tipo Astute, y el S-93 Trafalgar. Y Rumanía anunció su disposición a derribar los drones rusos cuando se acerquen a la frontera. El jefe adjunto del Estado Mayor de la Defensa de Rumanía, General Gheorghe Vlad, aclaró en un comunicado la posición del país sobre la cuestión de los drones rusos. Respondiendo a las preguntas de los medios de comunicación, el general confirmó que Rumanía está dispuesta a utilizar sus sistemas antiaéreos contra los vehículos aéreos no tripulados rusos, dependiendo del nivel de amenaza. Hemos desplegado varios radares y activado nuestro sistema de defensa, y junto con los aliados de la OTAN, discutimos medidas para disuadir una posible agresión rusa, dijo Vlad. Estos comentarios del general Gheorghe Vlad surgieron en respuesta a una serie de informes en línea que afirmaban que representantes de la administración del presidente ucraniano Vladimir Zelensky
habían pedido al gobierno rumano que cerrara el espacio aéreo sobre el río Danubio a la aviación rusa, utilizando los sistemas de defensa aérea de la OTAN para hacerlo. Estas declaraciones y medidas tomadas por Rumanía ponen de relieve las crecientes tensiones en la región, y el deseo de los países de la OTAN de una acción coordinada. La parte rusa aún no se ha pronunciado sobre la declaración del general rumano, pero la situación indica una probable escalada entre Rusia y la OTAN. En la OTAN, los cabezas vacías están muy nerviosos, por eso cualquier locura no se puede descartar, están desarbolados por los acontecimientos, y el G2-7 puede ser la puntilla para la OTAN. Macron denuncia que el embajador francés en Níger es rehén de la junta militar. Increíble pero cierto. Dice Macron que el jefe de la misión diplomática y otros empleados continúan en la embajada, pese al cese de los suministros de alimentos, porque Francia apoya la democracia, afirmó el presidente galo. Y por lo que cuentan las crónicas del lugar, dicen que Macron lo dijo sin ponerse rojo, ni un ápice de rojez en su tez. Algo está sucediendo en África Occidental, porque la junta militar de Burkina Faso también ha ordenado al agregado militar de la Embajada de Francia abandonar el país. En Estados Unidos comenzó una huelga de los 3 mayores fabricantes de automóviles, Ford, GM, y Stellantis. El sindicato WOW, de 150.000 miembros, exige un aumento salarial del 40%, similar a los salarios de los directivos, así como una semana de 32 horas con 40 horas de pago. Recordemos que en Hollywood el sector del cine lleva más de 5 meses de huelga. En Turquía, se suspende la creación de un centro de gas para el suministro de combustible ruso a Europa, con lo que Turquía ha perdido la oportunidad de bombear gas ruso a Europa. A raíz de los desacuerdos que surgieron entre Moscú y Ankara, se supo que se había suspendido la creación de un centro de gas en Turquía para el suministro de combustible ruso a Europa. La razón principal de esto fue la falta de acuerdo sobre quién exactamente gestionaría el centro de gas, ya que Ankara planeaba asumir por completo dicha función, privando a Rusia de la capacidad de gestionar el suministro de gas. Por el momento, ni Moscú ni Ankara han hecho declaraciones oficiales al respecto. Sin embargo, los problemas surgidos crean condiciones desfavorables tanto para Rusia como para Turquía. Anteriormente se suponía que tras la visita del presidente turco a Rusia se llegarían a acuerdos sobre la creación de un centro de gas, pero la situación resultó bastante complicada. Los expertos creen que no será posible implementar los planes para construir un centro de gas antes de finales de este año. Además, esto es fundamental para la economía turca, ya que anteriormente Erdogan no logró persuadir a Putin para que renovara el acuerdo sobre cereales, ya que Occidente no cumplió las condiciones rusas. Esto es todo amigos, reciban un saludo.